Hola amigos de Alfa y Omega. Nuevamente estamos ante ustedes con un nuevo programa de películas y series eh, judeocristianas, analizando un poco acerca de él, las películas y series que fueron hechos, que fueron basadas en la Biblia, ¿no? O en historias bíblicas. Hoy traemos a ustedes la película del año 1994, Jacob. No nos cuenta, obviamente, las aventuras del patriarca Jacob, ¿sí? Devenido en Israel. Para empezar, los actores, la verdad que no busqué demasiado, pero tiene alguno que otro actor conocido, más que nada por la época, ¿no? Que en la década del 90 uno fue creciendo por ahí, si no me equivoco, el, el que hace de Esaú, no me sale ahora el nombre, pero es quien participó en varias otras películas ya más de un personaje más conocido, ¿no? Como en Juego de Tronos o recuerdo había una que era en un avión, pero los pongo el nombre aquí abajo, ¿sí? Pero los personajes, los actores no, para mí por lo menos no son conocidos. Soy una persona que mira más o menos películas y las caras de las personas las puedo recordar muy bien. Bien, eh, una de las cuestiones por ahí interesantes que me parece a mí analizar en las películas, sea cristiano o no, es el tema de la música, quién es el compositor, porque la música, la verdad, hace al ambiente, ¿no? De que te parezca atractiva o no, por ahí en ciertos momentos la música o es mala o no hay música directamente, como que hay un vacío, ¿no? Y el compositor o aquel que se encargó de la música en la película es Ennio Morricone. Si no le suena ese nombre, por ahí le suene las películas de El bueno, el malo y el feo y muchas otras que hasta hace poco tiempo todavía seguía haciendo o produciendo música para las películas, ¿sí? Pero más que nada todos conocemos la música, el famoso silbido de El bueno, el malo y el feo, ¿sí? Así que no solamente a películas seculares, digámoslo de alguna manera, o grandes producciones de Hollywood o de las películas del viejo oeste y demás, se dedicó este compositor, sino que también a esta clase de películas, ¿no? Eh, Me pareció, como siempre me gusta ver en las películas o series, que el ambiente sea muy parecido a lo que podría haber sido la Biblia, ¿sí? O el ambiente, los paisajes y demás. Y este me pareció, la verdad, muy, pero muy bien hecho. Como aquella película que había hecho hace un tiempo, creo que hace unos 2 años, acerca de las tentaciones de Jesús, los últimos días en el desierto, que tuvo una, digamos, buena repercusión en el canal, que tiene muchas vistas, ¿sí? Y me pareció verdaderamente interesante ese aspecto de la película, que está bien, los paisajes son muy parecidos a los que a mí me gusta, por ejemplo, mirar mucho lo que es Israel. Me pareció que era estaba muy bien adecuado, ¿sí? Muy bien ambientado en ese sentido. Y las tiendas de pelo de cabra, que era lo que se utilizaba en aquella época, que eso también me pareció que estaba muy bien hecho, muy bien ambientado lo que era ese aspecto, ¿no? La ropa por ahí más o menos también. Y me pareció interesante que hacían una oración tipo como hacen los judíos ortodoxos antes de comer. La verdad no sé, en la Biblia no se ve, no hay una oración antes de ingerir alimentos, pero no me refiero a una oración como la que se hace típicamente antes de comer, de almorzar o de cenar, sino los, los judíos ortodoxos hacen una oración antes de tomar al menos un vaso de agua. Una oración corta, así,
como Dios, gracias por estos alimentos, amén, una cosa así, ¿sí? Me pareció bastante un detalle interesante de la película, ¿sí? Como dije, acerca del paisaje, era un paisaje pedregoso de, por la zona en la que estaba Isaac asentado, ¿sí? Y luego, cuando ya entra en los personajes, se ve tanto a Jacob como a Esaú, hombres, me pareció bien también ese detalle, no eran jóvenes, no eran muchachos, sino que eran hombres ya, como de 40, 40 y algo de años, eh, que se dedicaban cada uno a lo que había sido su vida, ¿no? Hombres de campo, como lo era Esaú, que era un cazador, y Jacob, que era alguien que le dedicaba más tiempo a las tiendas, a estar la vida familiar, de cuidar los animales y demás, ¿sí? Y, y a Esaú sí se lo veía como alguien peludo, como más que yo seguramente. Pero sí, me pareció un detalle bien cuidado de la película que le hicieran a Esaú un hombre muy peludo. Y a Jacob no tanto. También era peludo, pero no tanto, ¿sí? Que, para que se pueda diferenciar bien quién era quién, ¿sí? Eh, y muestra que ah, cuando Jacob, ese es un detalle que me pareció como poco trascendental en la película, o sea, que le dieron poco detalle o que en realidad es lo que marca la historia, el antes y el después en la historia entre Jacob y Esaú, sí, que fue esa venta de la primogenitura por ese potaje, por ese plato de lentejas, ¿no? Y que le parece en la película algo casi intrascendente, como que eh, como Esaú tenía mucha hambre, va y le pide a su hermano que le dé ese plato y él le dice, sí, pero me tenés que dar tu primogenitura. Y bueno, pero como de mala gana. Y en la Biblia lo vemos como algo que, sí, sí, bueno, te doy mi primogenitura, ¿sí? Pero dame de comer. Y en la película como que se lo da así medio de mala gana. Y entonces muestra que antes de esa bendición que le da su padre Isaac a cada uno de ellos y eh, esa treta que hacen para que Jacob pueda conseguir la primogenitura de su hermano, eh, muestra que cuando él entra, Isaac le da un beso en la boca a su hijo, algo totalmente fuera de lugar, algo que nunca se da en el cristianismo, nunca se da en el judaísmo, ni siquiera en el islam, algo que no podría ocurrir. Me pareció un detalle pero muy raro eso, el beso en la boca ya sea tanto entre hombres como entre padres y hijos, es algo que no ocurre. Me pareció un detalle pero muy raro. Luego muestra que cuando Jacob debe escapar de su hermano para ir a Padán Aram, hacia la casa de sus parientes, o los parientes más de su madre, muestra que Esaú lo persigue. Y Jacob iba en una mula con sus cosas, en varias mulas en realidad, llevaba sus cosas, se iba solo, y Esaú lo va persiguiendo, y a medida que lo va persiguiendo, lo va perdiendo cosas, los animales se escapan, y por último, la última mula se termina cayendo en un peñasco que me pareció un detalle, un efecto malísimo, la manera en la que se cae el animal por el peñasco. Muy malo el efecto ese, ¿sí? Pero si leemos la Biblia, Esaú dice que esperaría hasta que su padre muriera, hasta que muriera Isaac, para, para perseguir, para matar a su hermano. Detalle que su madre le cuenta, mira que Esaú va a esperar hasta que tu padre muera para matarte a vos. Como si fuese, no quiero adelantarlo, pero como la historia del padrino. Si alguien leyó el libro del padrino, es algo que pasa también, pero no justamente entre hermanos, sino entre cuñados. Pero aquel que leyó el libro del padrino sabe de lo que estoy hablando, ¿no? La película es totalmente distinto a lo que es el libro. Y entonces, luego,
que abandona sus posesiones, él llega hasta Betel, donde tiene esa lucha con el ángel, que no cuidaron por ahí ese detalle de que no era un ser celestial, sino como que era un hombre. O cuando se encontró, o cuando durmió bajo las piedras y tiene ese sueño donde ve a los ángeles subir y bajar por la escalera esa que subía al cielo en ese sueño, pero en la película muestra que los ángeles están parados o en la escalera o al lado de la escalera en la tierra y no subiendo y bajando como nos cuenta en la Biblia. Un detalle un poco distinto de lo que uno creería, ¿sí? Eh, luego, y eso me pareció un versículo que quiero leerles que tuve que leer, tuve que buscarlo para corroborar si era cierto. Dice Génesis 28, el último versículo del capítulo, el verso 22, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Nunca había prestado atención a que Jacob dijo que él daría diezmos, apartaría los diezmos, como lo hizo el patriarca Abraham, que él haría lo mismo. Nunca había prestado atención a ese detalle, hasta que lo vi en la película. Y un detalle que cuidaron también, me pareció pero muy bien, muy bien. Luego cuando llega a Padán Aram, encuentra a quien sería su esposa, tiene el encuentro con Labán y con los hijos de este, eh, que pasa el tiempo, luego que eh, me pareció también bastante bien cuidado el tema de que, como nos dice, vamos a leerlo, ese capítulo 29 donde Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea, que cuando él se encontró con ellas, nos eh, dice el verso 16, y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Me pareció también cuidado ese detalle donde había esa diferencia entre Raquel y Lea y y de que una tenía los lindos ojos y que la otra era más de linda apariencia. Me pareció bien también eso, bien cuidado. Y, y apenas, o sea, cuando Jacob llega allí a Padán Aram y sabe quién es Raquel, enseguida como que entablan una conversación y ya la besa como que si fuese su esposa, y es algo que no era para nada común, ni siquiera aún hoy, siglo XXI, no es para nada común que los judíos, entre hombres y mujeres, por más que sean novios, se den besos de novio, ¿no? Es algo que no suele pasar, no suele ocurrir. Y aquí sí, como que no cuidaron ese detalle, ¿no? Y eh, luego ya de que pasó todo, de que Jacob vivió más de 20 años allí en Padán Aram con su suegro y que vio que eso no, por ahí no prestaron, no se enfocaron en que ese capítulo que llaman que se llama Tretas de, de Jacob y Labán, donde Jacob hace que las ovejas que nacieran pintadas serían para él y las bien blancas o las bien negras serían para su suegro. Eso es un detalle que no le dieron mucha importancia, pero que hubiese estado muy bien. Una buena historia sería esa para contarla allí, ¿no? Y luego, cuando él decide escaparse, ¿sí? Muestra que Raquel toma de los dioses de su padre y que luego su padre, cuando descubre que se fueron, lo persigue, lo termina alcanzando y Jacob le dice que él se iría, que ya le deje, que suelte, ¿no? Que ya no podría vivir con ellos porque como estaba reteniendo las bendiciones que Dios tenía para él, su suegro lo estaba reteniendo, ¿no? Y luego me pareció bien hecho también de que
su hermano, cuando viene a su encuentro, ve una caravana gigantesca. La caravana de su hermano era larguísima porque tenía muchos animales, muchos criados, aparte que tenía las dos esposas, las otras dos concubinas, que también muestra esa parte, ya que Raquel no podía tener hijos. Raquel le presenta a su sierva Bila para que le diera hijos, ¿no? Y luego muestra también que los hijos como van creciendo y se van adaptando y demás, ¿sí? Y luego la película finaliza con ese encuentro entre Jacob y Esaú, que se funden en un brazo, en un abrazo, perdón, y, y así más o menos va terminando la película, para que como que termina todo bien, pero podría haber continuado. La película solamente dura 1 hora y media, algo poco habitual en las películas cristianas, que suelen ser bastante largas, y que eh, decide tomar otro camino, no irse junto con su padre a verlo, ya que había estado 20 años lejos, sino que decide cruzar un arroyo allí que le muestra José, y luego así termina la película, ¿no? Una película bastante interesante, como dije, solamente dura 1 hora y media, y, y la pueden ver en familia, estaría muy bien para, por ahí, lo lindo de ver esta clase de películas donde trata sobre un personaje en particular, es que uno puede ir viendo en la Biblia qué hicieron bien y qué hicieron mal. Así que me pareció interesante esta película. Espero la vean también y tengan alguna opinión formada, ¿sí? Así que esto fue todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.